Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar el tema del estado actual de la democracia en nuestro país, en el contexto de los 201 años de independencia que pasan o que cumple nuestra nación, y por eso tenemos a Gabriela Santos. Ella es directora de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UCA, a quien le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, Gabriela, tal vez para entrar en contexto, y bueno, porque la palabra democracia también muchas personas se llenan de mencionándola, pero tal vez si nos podrías compartir, a su parecer, cuáles son las características que tiene un régimen democrático. Generalmente cuando se habla de democracia, muchas veces lo asociamos a las elecciones como tal, es decir, elecciones periódicas, libres, imparciales, etc. Pero esa es una forma muy reduccionista de ver la democracia porque también implica el funcionamiento correcto de las instituciones, que estas elecciones también sean en un contexto de garantías, también el respeto a los derechos fundamentales y el sistema de control, tanto el sistema de control vertical, es decir, ese que nosotros como ciudadanía podemos ejercer a las instituciones del Estado, y también el control horizontal, es decir, entre las instituciones del Estado en un mismo nivel. Eso sería de una manera muy concreta y sencilla tal vez explicar a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. Esta también separación de poderes que va de la mano con lo que muchas veces se menciona que es el Estado de Derecho, que saber que nadie está por encima de la ley, por ejemplo, y que debe haber una correcta separación de poderes también entre los distintos órganos del Estado. En su lectura, ¿qué características acercarían o alejarían a la forma de gobernar del actual gobierno hacia un régimen democrático o hacia una naturaleza democrática? Sí, varias personas estudiosas, sobre todo desde las ciencias políticas, hablan que en nuestro país en realidad, a partir de los acuerdos de paz, nunca existió una democracia como tal, sino que estamos en un régimen híbrido, es decir, formalmente tenemos instituciones democráticas, pero en la práctica no funcionan tan democráticamente, porque hay corrupción, no hay control, y más bien tienen una práctica autoritaria de ejercer el poder desde el Estado. Entonces, así hemos estado todo este tiempo, desde los acuerdos de paz, pero en el régimen actual esas falencias democráticas, o si lo ponemos al revés, esas prácticas autoritarias se han profundizado todavía más, porque vemos, por ejemplo, la captura completa del Estado. Los órganos menos están realizando su labor de control, es decir, si antes el control era muy exiguo, hoy todavía más, es inexistente el control. Y vemos descaradamente pues cómo se está tomando los distintos órganos del Estado y que funcionan más bien como dependencias del Ejecutivo. Entonces, la naturaleza propia de estas instituciones se ve todavía más comprometida por este hecho, pues porque en realidad no están cumpliendo con su función. Vemos una asamblea legislativa que responde completamente a las órdenes del presidente. Vemos al órgano judicial también que ha sido capturado por el Ejecutivo. Distintas voces dentro de la judicatura han salido a expresar su descontento, pero la gran mayoría tienen miedo también y responden a las exigencias que se les hace desde el Ejecutivo. Entonces, todas esas prácticas, sobre todo, insisto, esa captura del Estado, es decir, no hay separación de poderes, no existe el control interorgánico, hace que haya una inclinación sobre todo a estas prácticas autoritarias y no acercándonos a un régimen democrático que sería lo ideal. Temas como corrupción o la falta de transparencia están a la orden del día. De una forma concreta, entonces, teniendo en cuenta lo que ella menciona, ¿cómo calificaría o cómo denominaría el régimen actual? Creo yo que las prácticas autoritarias de este régimen se han profundizado, por tanto tendríamos un régimen híbrido todavía más hacia el lado del autoritarismo, pues, es decir, más alejados de la democracia. Insisto en que continuemos con ese régimen híbrido, pero los atisbos de la democracia cada vez van siendo menos. Y también hay otro componente que mencionaba, que era el de los derechos fundamentales. Ahora hay también un miedo, creo yo, que desde los acuerdos de paz no se sentía a la hora de expresarse. Nos hablaba de la dificultad para ejercer el derecho a la libre expresión.
Sí, creo yo que, bueno, desde la firma de los acuerdos de paz con un intento de refundar varias cosas, de nuevas instituciones, se ha dado un proceso de mayor apertura a la protección de derechos humanos, que no ha sido del todo buena o perfecta, porque también faltan distintos derechos que han sido dejados de lado, pero en tema de libertad de expresión no era un derecho que se estaba viendo violentado como lo podemos ver hoy día. Muchas veces el gobierno señala que no se está matando a nadie, que la prensa puede ejercer libremente su labor. Sin embargo, existe miedo. Hay personas que se han ido del país por amenazas, porque no pueden ejercer correctamente su función periodística, o simplemente la censura, o no dar declaraciones, no dar respuestas, no tener información por parte del Estado, que es obligación de los funcionarios y funcionarios públicos. Entonces, eso es una deuda grande y es una violación, no solamente al derecho de libertad de expresión, sino también al derecho a la libertad de prensa y al acceso a la información pública, que sirve para la ciudadanía en general. Entonces, vemos esos derechos que cada vez van siendo más violentados. Aparte, en este contexto estamos en un régimen de excepción que también le pone un matiz distinto a la forma en que nosotros estamos viviendo en este país, en un régimen de excepción prolongado que ya tampoco cumple con esa aparente necesidad que existía en un inicio, sino que ya se está volviendo la norma, y eso es sumamente grave, porque un régimen de excepción significa limitación y suspensión de derechos humanos. Y nosotros lo hemos normalizado, pero eso es realmente grave, porque que nuestros derechos estén suspendidos y limitados por mucho tiempo significa, bueno, que hay una mayor apertura para la violación de estos. Y en contrapartida, el control del Estado es mayor, y el poder que se ejerce desde el Estado no está controlado. Entonces sí es una problemática muy grande en ese sentido. Ahora bien, el gobierno del presidente Bukele ha querido instaurar esta, digamos, narrativa de que en estos momentos es donde vivimos la verdadera independencia, donde podemos ejercer nuestra soberanía. Y quisiera saber cuál es la lectura que usted le da a esa idea que quiere ser instaurada. Bueno, primero creo yo que es importante preguntarse independencia de quién o de qué, porque también creo yo que, y abstrayéndome un poco al contexto actual, debemos de recordar también que acá somos un país que fue colonizado, conquistado, y nuestra población indígena está completamente invisibilizada. Es cierto, en el 2014 se reconoció que existían, y hay algunas normas que pueden hablar de pueblos originarios, pero continúan invisibilizados. No hay ninguna política pública, no hay ninguna forma de protección específica para estos grupos, ni hablar de la comunidad afrodescendiente, que en nuestro país se señala que no hay. Y la palabra es que aquí no hay negros. Y sí existe reivindicación de esta comunidad para decir existimos y necesitamos una especial protección del Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya en el contexto actual, creo yo que la narrativa del gobierno quiere instaurarse en esa independencia, pero también surge la pregunta respecto de qué, porque estamos viendo, insisto, el poder que está completamente capturado, y que en el fondo un poder ejercido sin límites siempre va a implicar la vulneración de derechos humanos. Entonces, en realidad es una narrativa que se quiere instaurar, pero que en la práctica no tiene mayor efecto, pues hay miedo, hay un régimen de excepción, no se está actuando con independencia real, dependemos de los dichos y deseos de una familia o incluso de injerencia extranjera. Entonces, estamos en una situación realmente grave, y que en realidad creo yo que no debemos dejar que permee ese discurso, por más bonito que se vea o se escuche, o que se quiera instaurar esa narrativa que mucho dista de la realidad que estamos viviendo. Recuerdo también, bueno, el año pasado que se quería mencionar del bicentenario y demás, y que se cumplían 200 años. Al final creo yo que ese discurso no terminó permeando
y al final, bueno, se hicieron varias actividades como las marchas que hubo en el contexto del 15 de septiembre, que hay también un nuevo llamado para las marchas, y creo yo que lo importante sería que el gobierno pudiese escuchar esas demandas y no solamente quedarse con que este gobierno es del pueblo porque le eligió la mayoría, sino que también implica una legitimidad ya en el ejercicio, y si no se escuchan esas demandas por parte de la población, realmente no se está gobernando para el pueblo, porque el pueblo al final somos todas y todos, no solamente una parte o incluso una mayoría. ¿Tiene sentido que una sociedad que, digamos, camina hacia una naturaleza democrática, en su régimen, en sus gobiernos, tenga acciones que empoderan más a instituciones como la Fuerza Armada, que, bueno, todos sabemos la historia que tiene, o el papel o el rol que tuvo en la guerra civil, ¿no? ¿Tiene sentido que se empoderen instituciones así, hablando en búsqueda, que se está en búsqueda de la democracia? Creo que no tiene sentido, primero porque regresamos a nuestra historia y los puntos claves de los acuerdos de paz. Bueno, se saca a la Fuerza Armada del tema de la seguridad pública, se crea la Policía Nacional Civil y en contrapartida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ya gobiernos anteriores quisieron sacar y sacaron en efecto los militares a las calles, pero bajo estándares de protección de derechos humanos eso no es correcto. Es decir, que a manos de la Fuerza Armada, de personas que están preparadas para la guerra, no para la protección de derechos humanos, que estén encargadas del tema de la seguridad pública, es totalmente contraproducente. Si bien es cierto, en otros pueblos, en otras sociedades existe la reelección de los mandatarios, cabezas de Estado, ¿verdad? Pero claramente cada pueblo, cada sociedad tiene su historia, tiene sus características. Hablando específicamente de nuestro país, ¿cuál sería el efecto que tendría en ese camino hacia la democracia una reelección del mandatario, de un presidente? Como bien menciona, en otros contextos, otros países, está permitida la reelección, y eso es por algo muy sencillo. Su constitución lo permite. En nuestro caso, nuestra constitución no lo permite. Entonces, no es decir, ay, no queremos reelección porque sí, o la comparación de por qué en otros países sí se puede y aquí no. Y se reduce a ese argumento. Su marco jurídico, su ordenamiento jurídico habilita la reelección, ya sea, por ejemplo, por un periodo más, o en nuestro caso que no se permite. Y esto no es nuevo, no es de la Constitución del 83, esto es algo de larga data y que en diversas normas, en el articulado mismo de la Constitución, encontramos cómo explícitamente se prohíbe la reelección inmediata. Entonces, acá el hecho de decir, un país es autoritario si tiene reelección, no es correcto, ¿sí? Sino siempre y cuando su constitución se lo permita. Si su constitución no se lo permite y de forma arbitraria, inconstitucional y demás se dice, sí, vamos a permitir la reelección, eso no tiene cabida, porque el texto constitucional es claro en prohibirlo y la tradición constitucional también lo ha prohibido. Entonces no podemos venir y hacer una interpretación totalmente en contra del mismo texto y decir sí se habilita la reelección, tomando en cuenta también que ya habían precedentes jurisprudenciales que señalaban que la reelección no se permitía, e incluso ahí se hizo una interpretación de decir se prohíbe por 10 años, es decir, por 2 periodos presidenciales no se puede. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que no se ha respetado ni el texto constitucional ni las sentencias previas que había para este tema. Y lo que vemos es una resolución a todas luces en contra de la Constitución por una sala de lo constitucional que responde, por supuesto, a el mandato del Ejecutivo como no debería de ser. Bueno, Gabriela, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias y un gusto.
Amigas y amigos, esperamos de que hayan disfrutado de esta sección de la entrevista. También esperamos de que puedan celebrar estos 201 años de independencia de nuestra nación en verdadera unidad como salvadoreños que todos somos. Siga con más de Miradas.